Capítulo 6. Lo que pasa es que su comportamiento con lo de la pelusa me daba escalofríos, y supongo que el hecho de que haya bajado la voz demuestra que todavía me los da, incluso ahora que está muerta. A veces trataba de regañarla. ¿Qué pretendes con esa tontería, Vera?, le decía. Pero no era ninguna tontería, al menos no para Vera. Más de una vez creí saber cómo acabaría su vida. Se moriría de miedo a las jodidas pelusas. Y no andaba tan equivocada ahora que lo pienso. Había empezado a decir que cuando se le metía en la cabeza cualquiera de las otras cosas, la serpiente de la almohada, el sol, los cables, se ponía a gritar. Cuando eran las pelusas, aullaba, muchas veces ni siquiera articulaba palabra alguna. Se limitaba a proferir aullidos, tan largos y tan fuertes que te helaban el corazón. Y acudía corriendo, y me la encontraba tirándose de los pelos y arañándose la cara con las uñas y con pinta de bruja. Se le ponían los ojos tan grandes que casi parecían huevos duros, y siempre miraban fijamente uno u otro rincón. A veces conseguía decir pelusas, Dolores, ah, por Dios, pelusas. Otras veces solo podía llorar y balbucear. Se tapaba los ojos durante 1 o 2 segundos con las manos, pero luego las retiraba. Era como si no soportara lo que veía, pero tampoco fuera capaz de no mirar. Y de nuevo empezaba a arañarse la cara. Yo le cortaba las uñas tanto como podía, pero aún así con frecuencia llegaba a derramar sangre, y cada vez que eso ocurría me preguntaba cómo podía ser que su corazón aguantara aquel terror tan puro, como lo vieja y gorda que estaba. En una ocasión se cayó de la cama y se quedó tendida en una pierna retorcida bajo el cuerpo. Me dio un miedo del copón, sí. Entré corriendo y me la encontré en el suelo dando puñetazos a la madera como un niño en plena pataleta y soltando unos gritos que se alzaban hasta el techo. En todos los años que trabajé para ella, fue la única vez que llamé al doctor Feneau en plena noche. Vino desde Jonsport con la lancha de Col Bilote. Lo llamé porque creía que se había roto la pierna. Era la única explicación por la manera en la que quedaba doblada, y casi que seguramente moriría de un infarto. No estaba rota. No lo entiendo, pero Feneau dijo que solo estaba distendida, y al día siguiente ella entró de nuevo en un periodo lúcido y no recordaba nada. Le pregunté un par de veces por las pelusas cuando volvió a tener el mundo más o menos enfocado y me miró como si me hubiera vuelto loca. No tenía ni la menor idea de lo que estaba hablando. Después de que ocurriera unas cuantas veces, supe qué hacer. En cuanto la oí aullar de aquella manera, saltaba de la cama y salía a la habitación que estaba bastante cerca de la suya, con el cuarto de la plancha de por medio. Guardaba una escoba en el distribuidor con el recogedor encargado en el mango, desde que tuvo su primer ataque con la pelusa. Entraba a la carga en su dormitorio, blandiendo la escoba como si fuera una bandera con la que detener un maldito tren de correo y gritando. Era la única manera de que me oyera. Yo las correré, Vera. Yo me encargo. Tú aguanta el jodido teléfono. Y pasaba la escoba por el rincón hacia el que ella estuviera mirando, y luego reposaba en el otro por si acaso. Después, a veces se calmaba, pero lo más normal era que empezara a chillar que había más debajo de la cama. Entonces me arrodillaba y hacía ver que también barría allí. En una ocasión la estúpida, asustada y penosa vieja estuvo a punto de caer de la cama sobre mí al tratar de asomarse para mirar. Probablemente me habría aplastado como una mosca. Menuda comedia. Después de barrer todos los rincones que la asustaban, le enseñaba el recogedor vacío y le decía: «Mira, querida, ¿lo ves? He atrapado todas y cada una de esas molestas cosas». Ella miraba primero el recogedor y luego a mí con todo el cuerpo tembloroso y los ojos tan anegados de lágrimas que brillaban como las rocas cuando las ves surgir entre el vapor, y suspiraba: «Oh, Dolores, son tan grises, tan repugnantes, llévatelas, por favor, llévatelas». Yo dejaba la escoba y el recogedor vacío junto a la puerta de mi habitación, listos para la acción, y volví a tranquilizarla a la medida de lo posible. Y para calmarme también yo. Si os creéis que yo no necesitaba calmarme, probad lo que supone despertarse en plena noche, en un viejo museo como ese, con el viento aullando fuera y la vieja loca chillando dentro.
El corazón se me ponía como una locomotora y casi no podía respirar. Pero no podía permitir que ella se diera cuenta, o de lo contrario, habría empezado a dudar de mí. ¿Y hasta dónde nos habría conducido eso entonces? Muchas veces, después de estas escenas, le cepillaba el pelo, era lo que más rápido parecía calmarla. Al principio gemía y lloraba, y a veces abría los brazos y me abrazaba, apretando la cara contra mi vientre. Recuerdo que después de sus jolgorios con las pelusas siempre tenía la frente y las mejillas calientes, e incluso alguna vez me mojó el camisón con sus lágrimas. Pobre anciana, supongo que ninguno de nosotros sabe lo que significa ser tan viejo y que te persigan unos diablos que no consigues explicar ni siquiera a ti mismo. El truco del cepillo no siempre funcionaba, y aunque me pasara media hora peinándole el pelo, ella seguía mirando más allá de mi hombro, hacia el rincón, y de vez en cuando tomaba aire y gritaba, y manoteaba en la oscuridad bajo la cama, y luego sacaba la mano de golpe, como si creyera que iba a mordérsela. Una o dos veces, incluso yo creí ver algo que se movía por ahí debajo, y tuve que cerrar bien fuerte la boca para no gritar. En realidad, solo era la sombra de su mano al moverse, claro, ya lo sé, pero eso demuestra en qué estado me tenía, ¿no? Ajá, incluso yo, y eso que soy tan tosuda como mal hablada. En esas ocasiones en las que nada servía, me metía con ella en la cama, me rodeaba con los brazos y recostaba la cabeza de lado sobre lo que me quedaba de pecho, y yo la abrazaba hasta que se quedaba dormida. Entonces salía cuidadosamente de la cama despacio y con calma para no despertarla, y volvía a mi habitación. En alguna ocasión ni siquiera llegué a marcharme. En esos casos, cuando ella me despertaba a mitad de la noche con sus gritos, me quedaba dormida junto a ella. Fue en una de esas noches cuando soñé con la pelusa. Pero en el sueño yo no era yo era ella, metida en su cama de hospital, tan gorda que apenas podía darme vueltas sin ayuda, y con la entrepierna ardiendo profundamente por la infección de orina que nunca se llegaba a curar por la humedad que mantenía a todas horas. Y sin capacidad para resistir nada, digamos que el felpudo estaba listo para cualquier bicho o germen que apareciese, y que siempre estaba orientado en la dirección correcta. Miré hacia el rincón y vi algo que me parecía una cabeza de polvo. Los ojos estaban en blanco y la boca abierta y llena de dientes polvorientos como grafitos. Empezó a acercarse a la cama, despacio, rodando sobre sí mismo. Y cuando de nuevo volvió a aparecer la cara, los ojos me estaban mirando y vi que se trataba de Mitchell Donovan, el marido de Vera. En cambio, cuando contempló la segunda vuelta, la cara era la de mi marido. Era la de Joe, con una sonrisa maliciosa y un montón de dientes polvorientos que rechinaban. La tercera vez que giró, no era nadie conocido, pero estaba vivo y hambriento y dispuesto a recorrer rodando todo el camino que nos separaba para poder comerme. Me desperté con un movimiento tan brusco que estuve a punto de caerme de la cama. Era de madrugada, y los primeros rayos del sol trazaban líneas sobre el suelo. Vera seguía durmiendo. Se había quedado apoyada en mi brazo, pero al principio no tuve fuerzas para retirarlo. Me quedé temblando, cubierta de sudor, tratando de obligarme a creer que estaba despierta y que todo estaba bien, ya sabéis, como suele hacerse después de una pesadilla de las malas. Y durante un instante vi todavía aquella cabeza de polvo con sus cuencas vacías y sus largos dientes polvorientos en el suelo, junto a la cama. Así de malo había sido el sueño. Luego desapareció. El suelo y los rincones de la habitación estaban limpios y vacíos como siempre. Pero desde entonces siempre me he preguntado si a lo mejor ese sueño me lo envió ella, si no vi algo de lo que ella veía cuando se ponía a chillar. Tal vez tomé algo de su miedo y lo hice mío. ¿Creéis que estas cosas pasen en la vida real o solo en esas novelas baratas que se venden en los kioscos? Yo no lo sé, pero sí sé que ese sueño me dio un miedo del copón. Bueno, no importa, basta con decir que gritar como una jodida loca los domingos por la tarde y en plena noche era su tercera manera de ser cabrona, pero así todo era triste, muy triste.
En el fondo, todas sus putadas eran tristes, aunque eso no impedía que a veces me entraran ganas de darle vueltas la cabeza como un carrete en el hueso. Y creo que cualquiera, menos Santa Juana del jodido arco, habría sentido lo mismo. Supongo que cuando Susie y Shauna me oyeron gritar que deseaba matarla, o cuando me oyeron otros, o cuando nos oían gritando malicias mutuamente, bueno, pensarías que cuando ella muriese yo me levantaría las faldas y bailaría zapateando sobre su tumba. Supongo que habrías oído algo de eso ayer y hoy, ¿verdad, Andy? No hace falta que contestes. La única respuesta que necesito está en tu cara. Es como una valla publicitaria. Además, yo sé que a la gente le encanta hablar. Hablaban de mí y de Vera, y también hubo un montón de cotilleos sobre Joe y yo, algunos antes de su muerte y todavía más después. Aquí en el Quinto Pino, lo más interesante que alguien puede hacer es morirse de repente. ¿Os habéis fijado en eso alguna vez? Bueno, pues ya hemos llegado a Joe. A esta parte le tengo pavor, y supongo que es porque no sirve de nada mentir. Ya os he dicho que yo lo maté. Eso ya está por más, pero lo más duro aún tiene que llegar. ¿Cómo y por qué y cuándo tuvo que ser? Hoy he pensado mucho en Joe, Andy. Mucho más que en Vera, a decir verdad. En primer lugar, trataba de recordar por qué me casé con él, y al principio no lo conseguía. Al cabo de un rato, me he entrado en una especie de pánico, como a Vera cuando se le metía en la cabeza que tenía una serpiente en la almohada. Luego me he dado cuenta de cuál era el problema. Estaba buscando la parte amorosa como si fuera una de esas tontitas a las que Vera contrataba en junio y luego despedía antes de que transcurriera medio verano porque no podían cumplir las normas. Estaba buscando la parte romántica, y de eso hubo bien poco, incluso en 1945, cuando yo tenía 18 años y él 19, y el mundo era nuevo. ¿Sabéis lo único que se me ha ocurrido hoy mientras estaba en la escalera, con el culo helado y tratando de recordar el amor? Tenía una frente bonita. Yo me sentaba cerca de él en la sala de estudios cuando íbamos juntos al instituto, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, y recuerdo su frente, lo suave que parecía, sin un solo grano. Tenía algunos en las mejillas y en el mentón, y solían salirle espinillas en las aletas de la nariz, pero su frente era suave como la crema. Recuerdo que deseaba tocarla, que soñaba tocarla. A decir verdad, quería ver si era tan suave como parecía. Y cuando me invitó al baile de graduación dije que sí, y tuve la ocasión de tocársela y comprobé que era tan suave como parecía, con el pelo echado hacia atrás en leves ondas. Yo le acariciaba el pelo y la frente suave en la oscuridad mientras al conjunto de la sala de baile del Somerset Inn tocaba Moonlight Coquette. Después de unas cuantas horas sentada en la escalera desvencijada y temblando, recordé al menos eso, no sé. Pero por lo menos hubo algo al fin y al cabo, por supuesto. No había pasado demasiadas semanas cuando me encontré tocándole algo más que la frente, y ese fue mi error. Bueno, aclaremos una cosa. No pretendo decir que acabé pasando los mejores años de mi vida con ese viejo tonel de Ron solo porque me gustaba el aspecto de su frente durante la 7ª clase cuando la luz en el aula de estudio le enfocaba de lleno. Mierda, no. Pero sí pretendo deciros que esa ha sido la única parte romántica que he podido recordar, y eso me molesta. Sentado hoy en la escalera de East Head, pensando en los viejos tiempos, menudo trabajo, me he dado cuenta por primera vez de que acaso me vendí demasiado barata y de que tal vez lo hice porque creí que algo barato era lo máximo que podía obtener una como yo. Sé que ha sido la primera vez que me he atrevido a pensar que merecía más amor que el de Joe. Podía darle a nadie, salvo a mí mismo, tal vez. ¿Podéis dudar de que una vieja puta mal hablada como yo piense en el amor? Pero la verdad es que casi se trata de la única cosa en la que creo. No tuvo demasiado que ver con mis razones para casarme con él, sin embargo. Eso será mejor que lo aclare desde el principio.
Llevaba un crío de 6 semanas en el vientre cuando le di el sí quiero hasta que la muerte nos separe, y eso fue lo más inteligente. Triste pero cierto. Todo lo demás fueron las estúpidas razones habituales, y si algo he aprendido en mi vida es que las razones estúpidas provocan matrimonios estúpidos. Estaba harta de luchar contra mi madre, estaba harta de que mi padre me riñera, todas mis amigas se estaban casando, tenían casa propia, y yo quería ser mayor como ellas. Estaba harta de ser una niñita tonta. Él me dijo que me quería y le creí. Dijo que me amaba y eso también me lo creí. Y después de decírmelo, me preguntó si yo sentía lo mismo por él, y me pareció que lo más educado era contestar que sí. Me daba miedo de lo que me pudiera ocurrir si decía que no. ¿A dónde tendría que ir? ¿Qué debería hacer? ¿Quién cuidaría de mí, de mi criatura, mientras tanto? Todo esto parecía estúpido si alguna vez llegase a escribirlo, Nancy. Pero lo más estúpido es que conozco unas cuantas chicas que fueron al colegio conmigo y se casaron por las mismas razones, y la mayoría siguen casadas, y muchas se limitan a aguantar. Esperando sobrevivir a sus maridos para enterrarlos y luego sacudir para siempre de la sábana de sus pedos de cerveza. Hacia 1952 ya me había olvidado de su frente, y en 1956 tampoco me servía de mucho el resto de su cuerpo, y supongo que empecé a odiarlo cuando Kennedy sustituyó a Ike, pero no se me ocurrió matarlo hasta más adelante. Pensaba que me quedaría con él porque mis hijos necesitaban un padre, aunque solo fuera por eso. No tiene gracia, pero es verdad, lo juro, y también juré otra cosa. Si Dios me diera otra oportunidad, volvería a matarlo, por mucho que eso significara el infierno y la condenación eterna, como probablemente será. Supongo que cualquiera que no sea un recién llegado en la isla sabrá que lo maté, y probablemente muchos creerán saber por qué. Por su manía de ponerme las manos encima, pero no eran sus manos las que lo condenaron, y la pura verdad es que, a pesar de lo que pensara entonces la gente de la isla, no me dio ni un capón en los últimos 3 años de nuestro matrimonio. Le curé esa tontería a finales de 1960 o a principios de los 71. Hasta entonces me pegaba bastante, sí, no puedo negarlo, y yo lo aguantaba. Eso tampoco puedo negarlo. La primera vez fue durante nuestra segunda noche de casados. Habíamos bajado a pasar el fin de semana en Boston. Esa era nuestra luna de miel. Y nos alejábamos en el Park House apenas salimos. Éramos un par de ratoncillos de pueblo y nos daba miedo perdernos. Joe dijo qué maldita la gracia que tenía gastarse los $25 que nos había dado mi familia para divertirnos en un taxi, solo porque no podía encontrar el camino de vuelta al hotel. Diantres, mira que eres idiota. Mira que era idiota el hombre, desde luego, yo también lo era. Pero algo Joe tenía, y yo no. Y también me alegro. Era esa naturaleza suspicaz. Sospechaba que toda la raza humana quería fastidiarlo, y muchas veces he pensado que cuando bebía tal vez fuera porque sólo así podía irse a dormir sin mantener un ojo abierto. Bueno, eso no es nada del otro mundo. Lo que pretendía explicaros es que esa noche bajábamos al comedor, tomamos una buena cena y luego subimos de nuevo a la habitación. Recuerdo que Joe se tambaleaba considerablemente al caminar por el vestíbulo. Se había tomado 4 o 5 cervezas con la cena, además de las 9 o 10 que llevaba en toda la tarde. Una vez dentro de la habitación se quedó mirándome tanto rato que le pregunté si tenía manos en la cara. Si tenía monos en la cara. No, contesta él. Pero he visto a un hombre en el restaurante que te miraba el vestido, Dolores. Casi se le salían los ojos de las cuencas. Y tú sabías que te estaba mirando, ¿verdad? Estuve a punto de decirle que ni siquiera me había enterado si Gary Cooper hubiese estado sentado en un rincón con Rita. Y luego pensé, ¿para qué molestarse? No servía de nada discutir con Joe cuando había bebido. Tampoco es que me casara con los ojos totalmente vendados y no trataré de engañarlos. Sí había un hombre mirándome el vestido. ¿Por qué no has ido a decirle que cerrase los ojos, Joe? Solo era una broma. Tal vez estuviera tratando de
de regatearlo. En realidad no me acuerdo, pero él no se lo tomó en broma. Eso sí lo recuerdo. Joe no se tomaba nada en broma. De hecho, he de decir que no tenía prácticamente ningún sentido del humor. Eso es algo que no sabía cuando me junté con él. Entonces, me parecía que el sentido del humor era como la nariz o las orejas. A unos les funcionaba mejor que a otros, pero todo el mundo lo tenía. Me agarró, me tumbó sobre sus rodillas y me atizó con el zapato. Durante el resto de tu vida nadie más sabrá de qué color llevas la ropa interior, Dolores, advirtió. ¿Lo has oído? Nadie más que yo. En realidad creí que era una especie de juego de amor, que fingía estar celoso para abrumarme. Mira, tú sí eres tonta. Eran celos, de acuerdo, pero el amor no tenía nada que ver. Era más como el perro que pone una zarpa sobre su hueso y gruñe si te acercas demasiado. Entonces no lo sabía. De modo que aguanté. Más adelante aguanté porque pensé que eso de que el hombre pegara a la mujer de vez en cuando era solo una parte del matrimonio. No era una parte bonita, pero limpiar lavabos tampoco lo es, y casi todas las mujeres han tenido que hacerlo desde el momento en que guardaron en el desván el vestido de novia, ¿verdad, Nancy? Mi propio padre le ponía las manos encima a mi mamá de vez en cuando, y supongo que de ahí obtuve la noción de que no pasaba nada. Solo era algo que debía aguantar. Adoraba ciegamente a mi papá, y ellos dos también se adoraban el uno al otro, pero él podía ser bastante bruto cuando se le enganchaba un pelo en el culo. Recuerdo una vez, yo debía de tener, o digamos que, unos 9 años. Y cuando papá vino de cegar el campo de George Richard, en un extremo del oeste de la isla, y mamá no tenía preparada su cena, yo no recuerdo por qué no le había dado tiempo, pero sí recuerdo muy bien lo que ocurrió cuando llegó él. Llevaba solo las zapatillas, se había quitado las botas y los calcetines en la vereda de la entrada porque estaban llenos de paja y heno, y tenía la cara y los hombros rojos de tan quemados. El sudor le pegaba en el cuello a las sienes, y se le había quedado un hierbajo enganchado justo en medio de las arrugas que se le surcaban en la frente. Parecía acalorado y cansado y listo para el cabreo. Entró en la cocina y no había nada en la mesa, aparte de un jarrón lleno de flores. Se volvió hacia mi mamá y dijo: ¿Y mi cena, cariño? Ella abrió la boca, pero antes de que pudiera decir nada, él le puso una mano en la cara y la empujó al suelo en un rincón. Yo estaba sentada en la entrada de la cocina y lo vi todo. Él se acercó a mí con la cabeza agacha y el pelo colgándose sobre los ojos. Cada vez que veo un hombre de camino a su casa con ese mismo aspecto, cansado del día de trabajo y con su bolsa de comida en la mano, me hace pensar en mi papá. Y me entró miedo. Quería apartarme de su camino porque pensaba que también me empujaría a mí. Pero me pesaban demasiado las piernas, sin embargo no lo hizo. Solo me agarró con sus grandes manos duras y calientes, me apartó y salió. Se sentó en el tronco de cortar la carne, con las manos en el regazo y la cabeza agacha, como si se las estuviera mirando. Al principio asustó a los pollos, pero luego volvieron y empezaron a picotearle los zapatos. Pensé que los apartaría a patadas, que levantaría las plumas, pero tampoco lo hizo. Al cabo de un rato busqué con la mirada a mi madre. Seguía sentada en el rincón. Se había cubierto la cara con un trapo de cocina y estaba llorando. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Eso es lo que mejor recuerdo, aunque no sé por qué sus brazos sobre el pecho de esa manera. Me acerqué y la abracé, y ella me rodeó la cintura y me devolvió el abrazo. Luego se apartó el trapo de la cara y lo usó para secarse los ojos, y me dijo que saliera a preguntar a mi papá si quería un vaso de limonada fría o una botella de cerveza. Asegúrate de decirle que solo quedan 2 cervezas, me insistió. Si quiere más, tendrá que bajar al almacén a comprarlas, y si no, que no empiece. Salí, se lo dije y me contestó que no quería cerveza, y que le iría bien una limonada. Corrí a buscarla. Mamá estaba preparando la cena. Todavía tenía la cara hinchada de llorar, pero estaba tarareando, y esa noche hicieron sonar los muelles de la cama como casi cada noche. Nunca surgió ningún comentario más sobre ese asunto. En aquellos días, eso se llamaba corrección en el hogar, y era parte del trabajo de un hombre. Y yo misma, cuando recordaba esa escena, pensaba que mamá debía necesitarlo,
porque si no papá nunca lo hubiera hecho. Le vi corregirlo otras veces, pero esa es la que recuerdo mejor. Nunca le vi pegarle con un puño, como me daba a veces Joe a mí, pero una vez le atizó en las piernas con un puñetazo de vela de barco, con un pedazo de vela de barco, y eso debió de doler como un hijo de puta. Sé que le dejó marcas rojas que no desaparecieron en toda la tarde. Ya nadie lo llama corrección en el hogar. Eso se terminó, ha desaparecido de las conversaciones, hasta donde llega mi conocimiento. Pero yo crecí con la noción de que cuando las mujeres y los niños se pasan de la raya, la tarea del hombre es volver a ponerlos en su sitio. Sin embargo, no pretendo deciros que porque creciera con esa noción lo encontrara justo. No me escaparé tan fácilmente. Sabía que el hecho de que un hombre pusiera las manos encima de la mujer no tenía mucho que ver con la corrección. Pero de todas formas dejé que Joe me lo hiciera durante mucho tiempo. Supongo que estaba simplemente demasiado cansada de trabajar en casa, de limpiar para los veraneantes, de cuidar de mi familia y de tratar de arreglar los follones que Joe montaba con los vecinos para pensar demasiado en eso. Estar casada con Joe. Ah, mierda. ¿Cómo es un matrimonio cualquiera? Supongo que lo es de todas clases, pero en ninguno es lo que parece desde afuera. Lo que yo te diga, lo que la gente ve de un matrimonio y lo que realmente ocurre no son más que primos lejanos. A veces es horrible y a veces divertido, pero normalmente es como todo lo demás en la vida, las dos cosas a la vez.